La casa es esto. Vos ponés adentro, vos sos la inquilina. ¿Se entiende la figura? Entonces, la cuestión es que tenemos que hacerla con tríos y tiene que sobrar alguien que no pueda entrar en la casa y que se quede afuera. Esto es un poco el extractivismo. Así que hablemos primero los tríos de... ¿Tríos o cuatro? No, tríos. Los dos que hacen la casa y el inquilino que está dentro. Rápido, así hagan. Ahí están todos los tríos. Perfecto. Vos entrás dentro de la... te queda un poco corta la... a veces pasa. Los monoambientes actuales. Entonces la cuestión es, cuando yo digo inquilino, salen los inquilinos y empiezan a correr para ubicarse en otra casa. Alguien va a quedar afuera, pues yo voy a correr. El que queda afuera empieza a coordinar la actividad este ratito. ¿Cómo vas a decir para correr? No, para. Si yo en vez de decir inquilino digo casa, los que corren son los que forman la casa. Los inquilinos se quedan quietos, esperando que alguien le arme la casita arriba de la casa. No. Tienen que soltarse y buscar otro que para armar la casa con otro. Mira, así inquilino primero. Bueno, a ver, arme la casa. Vamos a ver, voy a una cosa por vez. Inquilino. Uno queda afuera. Ahora vos decís de nuevo inquilino. Ahí me quedé yo como coordinador para poder. Vos tenés que buscar una casa por favor. Ahora, si yo digo casa, a ver, casa, se sueltan todos y van a buscar otra casa. Necesito una casa. Ahí te quedaste vos coordinando, ¿entendés? No, pero y ella quedó sola también. Entonces, el inquilino tiene que... Quedamos pares como quedamos en el paro. Vos sos el que está. El inquilino no se fue. Bueno, ahora, si yo digo inundación, cambian todos. O sea, uno quiere inquilino, puede ser casa con otro, se cambian todos los de vuelta, ¿eh? A ver, inundación. Hay otra casa sin inquilino. Tienen que presionar. Bueno, ahora vamos a hacerlo más rápido. Tenés 20 metros. Casa. Inundación. Bueno, ahora vos coordinás y decís lo que quieras. Casa. Inquilinos. Inundación. Una danza.
sienten en grupitos de 4 a 6 y que la idea es que no se junten con la gente que vinieron, que se mezclen. Nos mezclemos. Claro. A ver, yo me puedo mezclar con vos. ¿Y los conocían? Pueden agarrar sillitas, sentarse en las gradas. La charla va a ser También el suelo. ¿Vos estás cambiando el canal? Los que quieran participar vengan, están invitados. Sí, vengan. Hola, Marian. Mario, vos vas a un grupo, por ejemplo, ese te queda re cómodo. Mario, bajaron un escalón. Ahí va. No. ¿Qué tal? Hay un papelito. Lidia, no, sí, no. 4, 5. Ya te lo digo. ¿Querés? Fíjate dónde voy. Con esto también. Voy a ir donde acá. Ahora en el momento en el que invitamos a mis niñas, Bueno, las que se sientan, los que se Claro, sientan, claro. si estamos bien. claro, podemos seguir Gracias a ustedes, bueno, bienvenidos a todos a este encuentro, charla taller, que es el extractivismo. Estamos es parte de un ciclo que empezamos en el otoño, que la idea era como hacer un encuentro por estación para juntarnos a pensar qué es el extractivismo a través de un trabajo siempre en grupo, de charlar, de pensar. Ahí empezamos a preguntarnos cómo nos atravesaba el extractivismo y sobre todo lo que nos interesaba era poder ponernos en común entre diferentes resistencias, diferentes luchas que se dan tanto en la ciudad como en otros territorios. En el primer encuentro tuvimos como invitadas a Ceci Gargan y a María Marta del Paola. O sea, bueno, siempre invitamos gente que por ahí nos pueda como expandir el territorio del cual estamos pensando. Nosotras de alguna manera estamos como enmarcadas en las organizaciones barriales de la Ciudad de Buenos Aires en relación a recuperar la tierra pública, a que la tierra pública sea espacio verde, a que se cuide el arbolado y a conectarnos con la tierra, que es algo que nos importa un montón, y ver cómo podemos volver a reconectar ese lazo. Bueno, esta actividad, como dijo Ari, es parte de un ciclo, son 4, el primero ya pasó, este es el segundo, vienen 2 más, agéndense, primavera-verano, Silvia Edli, Ari Naón, Ana Inés Eras, nos estamos encargando de la parte de la dinámica cetal. Ellas dos son el cerebro, yo meramente operativa, tiempos, coordinaciones, todo eso. Entonces, cuando vamos cambiando y rotando de actividad, por ahí yo me voy a poner un poquito a plomo para que la cosa siga transitando, discúlpenme, pero es el rol que me toca. Si ven, allá pegamos 2 carteles que son las preguntas que están anotadas acá. Estas preguntas que están anotadas acá las vamos a usar en un minutito para trabajar en grupo, pero en ese papelito también les pedimos, por favor, si tienen ganas, que dejen su contacto, porque así nos vamos sumando y desarrollando. Y lo último que voy a decir es que cuando tengan oportunidad, tiempo y ganas, y quieran caminar un poquito hasta ahí hay unos carteles que los hicimos en base a lo que los participantes y las participantes dijeron la vez pasada. Si estuvieron, se pueden llegar a reconocer ahí. Si no estuvieron, igual se pueden llegar a reconocer ahí. Entonces, nuestra idea ahora es que en 10 minutos se presenten entre ustedes en los grupos pequeños y le paso la palabra a alguien. Primero, tenemos una mini presentación del Parque de la Estación, que no sé quién la va a hacer ustedes.
acá Andrea. Y también bueno decir que como hoy tenemos invitada a Flavia Grofoni, que está acá, y Guille Folguera, que está por llegar, ya me mandó un mensajito, que bueno, son ambas activistas bueno, Flavia es mamá, politóloga, así dice en su Instagram. Y para mí no, yo siento que ustedes se pueden presentar a ustedes, creo que... ¿Para ahora? No, ahora un ratito cuando tenemos este primer momento de presentación y después hacemos, cuando llegue Guille también ahí hacemos la primera. Bueno, buenos días. Como vecinas y vecinos del Parque del Estación, quiero dar la bienvenida. Contarles que estamos acá. ¿Se escucha? Contarles que estamos acá en esta biblioteca que es la verdad hermosa. Tenemos esta posibilidad. Después de 22 años de lucha, en el año 2000 comenzamos a pedir por espacios verdes. Este es un terreno ferroviario que estaba en desuso hace más de 20 años. La avenida que ustedes ven sobre Gallo Perón era un inmenso muro de más de 3 metros, o sea, teníamos que subir al puente para ver el terreno. Esta lucha terminó en el 2004, que no parecía el parque y no salía. Hicimos los vecinos con lo que era el CGP, la placita de Mientras Tanto, que hoy se llama Julio César Fumarola, asesinado por la AAA. Eso está acá a una cuadra y es parte del Parque de la Estación. Estos terrenos son para la comuna por ley. Conseguimos en el 2016, Carlos Tomada se interesó por el proyecto, conseguimos por ley, por unanimidad, que es importante tenerlo en cuenta, que este parque se realice, incluye la Plaza Fumarola, esto que ven los galpones más el parque, más lo que todavía no se hizo, seguimos luchando, que es de las vías para allá un terreno parecido sobre la calle Bartolomé Mitre. Contamos esto porque son muchos años, el sostener la lucha nos permitió que tengamos esto, porque si uno va dejando en el camino, que mucha gente entró, se fue, otros se mantuvimos y otros se sumaron y se siguen sumando, nos permite en este momento decir, bueno, tenemos un parque, tenemos un galpón con muchas dificultades, porque hay una mesa de trabajo y consenso por ley, donde no se cumple el uso, salvo esto, de lo que es el galpón, de lo que es la interacción con los vecinos, pero es un trabajo, digamos que la ley nos ampara y tenemos que seguir gestionando. No, yo soy de una camada intermedia. Acá André viene de estos 22 años de lucha, pero me parece interesante también esto, como muchas y muchos nos vamos sumando en el camino con algo para aportar, para dar fuerza a los que por ahí ya están cansados de golpear puertas y rebotar. La verdad es que cuando yo me sumé me hablaban del Parque de la Estación, me parecía increíble, pero era una cosa como todos los años nos proponíamos, bueno, vamos de nuevo a presentar, y era esas cosas que sí las sigo haciendo, pero no va a pasar nunca. Y bueno, no sabemos cómo, en un momento de mucha hostilidad política a nivel nacional, eso es muy loco, se abrió esta puerta, digamos, como decía Andrea, con Carlos Tomás en la legislatura, y lo nombro porque de verdad fue como subirnos al puente de ahí, mirar todo esto destruido y él decir como, no puedo entender cómo esto no existe, vamos por esto, y así se dio. Digo también por la importancia de la necesidad o sea, esto es personal y sé que lo comparto con el colectivo, pero también de cómo juega lo político, ¿no? Y esa necesidad de que también haya una decisión política y presionar para que eso suceda, porque si no nos quedaríamos, digamos, en la lucha y esto no sería una realidad. Así que invitar a que es posible, que igual cuando se logra todavía faltan un montón de cosas y la lucha continúa, o sea, no termina. Hablamos de 20 años, pero ya vamos 22. Y así seguimos, así que nada, celebrar estas instancias de lucha en toda la ciudad. La salida es colectiva, lo personal es político, pero la salida es colectiva sin dudas, así que bueno, eso, no sé si... y que estamos organizadas en grupos de trabajo temáticos, eso también nos llevó al que se pudiera sumar más gente y organizarnos mejor, un grupo de ambiente y ecología, uno de historia y patrimonio, que estamos ahí pegando parte de la muestra de la lucha para cuando termine la actividad que puedan pasar a ver algunas fotos, un grupo de comunicación y un grupo de cultura y deportes. Ese es el motor, digamos, de todo lo que sucede y de todo lo que venimos haciendo, los talleres gratuitos que damos, la existencia de este espacio, la lucha de lo que falta, bueno,
Es lindo, es arduo, pero bueno, invitarles a esto, a que repliquemos, a que compartamos experiencias y que seamos cada vez más. Para cerrar, un dato estadístico, todos saben acá, por el tema que estamos tratando, de la Ciudad de Buenos Aires tiene, según datos oficiales, 5,6 metros cuadrados de verde por persona, distribuidas desigualmente en las comunas. La comuna 3, que es esta, hasta Gallo, hasta la esquina, y pasando la esquina, la comuna 5, parte de la ley de la comuna 3 y 5, tenemos 0,4 metros cuadrados, la comuna 3 de verde por persona, sería una baldosa de 20 por 20. Y la comuna 5, perdón. Sí. Y la comuna 5, perdón, repito, creo que me confundí, 0,4 metros cuadrados comuna 3 y 0,2 metros cuadrados de verde la comuna 5, con lo cual somos las dos comunas que menos verde tienen. Esto es un oasis, la gente caminaba 10 cuadras y las caminaba para ir a una plaza, como dice Maca, tenemos la plaza 11 que es de cemento, con lo cual, digo, esto es un oasis realmente. Por último, quiero contar una experiencia personal. Hace un mes atrás hicimos la quema de los muñecos, el fin de junio. Fue una experiencia hermosa con los grupos, con más de 20 organizaciones sociales del barrio, que se hizo en la calle. Y se me acercó una señora, yo estaba con esta pechera identificatoria, y me dijo, una señora grande, de una clase media baja, por la vestimenta, y me dijo, este parque le salvó la vida en pandemia a mi hijo. Y no dudo que esto pasó en muchas ocasiones. Creo que eso es nuestro objetivo y tenemos que multiplicarlo. Muchas gracias. Gracias a las compañeras que hicieron la apertura recién. Ahora vamos a hacer lo que yo creía que íbamos a hacer antes, que es dividirnos en pequeños grupos. En lo posible, si puede ser que los grupitos no sean más de 4, genial. Como fue llegando gente, en caso de que ustedes sean 6 y hayan llegado 2 pueden formar un nuevo grupito. O como quieran, pero para que no sean tantos, porque ahora solamente va a haber 10 minutos para que conversen entre ustedes, se conozcan y si quieren empiecen a pensar en voz alta cómo definirían ustedes qué es el extractivismo. Pueden ya tener una definición armada, pueden no saber de qué se trata o pueden inventarla o lo que venga, pero la idea es conversar y empezar a pensar sobre el tema extractivismo. Como dije, voy a tratar de ocuparme del tiempo, así que en 10 minutos voy a volver acá para decir que ya pasaron los 10 minutos. Gracias. Dale. Esa mesita, agua fría, agua caliente, vasitos, té, café, lo que quiera servirse. Muy poquito, sí, si quieren venir. Este no cobra mucho. Claro. Claro. Quizás ella. O sea, ¿ustedes dos se conocen más? Sí, nosotros dos. Bueno, nos presentamos. Es que en realidad también. Mientras no hablen así, todo el tiempo. Nos vamos a hablar en código. Claro, hablamos. Público, colegiales, sociedad y está la plaza más fácil, la final. En contra de la idea de hacer un shopping verdes y a partir de ahí, digamos, estamos en el medio de después la plaza de la fuera que está en el Thomas poder generar estos espacios de discusión. y hay un playón de maniobras de ferrocarril que no se usa. Cuando fue presidente decidió bloquearlo. Así hacemos grupos más chicos. Que venga acá. Porque no. Buenas, ¿qué tal? Ahí. Parque lineal son 7 hectáreas así, largo, toda la vida. 4 canchas de fútbol, 2 cuadras. Son 2 cuadras que no es la manzana entera, ¿no? Porque es hasta la vía nomás, pero es un espacio verde que no, nadie sabe cómo
cómo llegó a manos de la gente que lo Eso es gestiona. cerca de la vía Intimidad. Sí, donde estaba la asamblea. Donde estaba la asamblea. Exacto, al lado de la Ahí asamblea. donde estaba la asamblea. Claro, al lado de la asamblea que ya la desalojaron. ¿No? Atrás estaba la cancha. Por ley se han ido vendiendo y mezclando en función de hacer negocios privados. O sea, los terrenos fiscales, como estos terrenos como este, se han loteado, se han vendido y se han envuelto. En esa lucha estamos ya hace más de 20 años. Hemos recuperado en Urquiza parte de un sector de los terrenos, que hicimos una plaza en conjunto con los vecinos, y en función de eso los vecinos, el gobierno de la ciudad, porque más o menos, como decían acá, estaban los OPPs, para los que teníamos, había... Por lo menos esos cuatro, lo que digo esto porque el tema del extractivismo ahí está. Pero el extractivismo general. Dale, dale. Yo creo que el tema del extractivismo en las grandes urbes es un tema complejo porque tiene que ver precisamente con la extracción de lugares que pueden tener una significación, un valor para la comunidad, de ser aprovechados de otra forma, y no hay un balance, digamos, equilibrado en el cual, digamos, el peso de Una sola persona como Carlos Tomada puede dar vuelta a algo y como una sola persona como Macri puede... Claro. Es terrible el tema de la dimensión del poder y el esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos para poder generar una pequeña resistencia, ¿no? que lleva tanto tiempo para todo. No estoy muy alentadora, pero bueno. Dale. Sí, capaz que la extracción de bienes comunes de la naturaleza, no sé si son redundantes, son bienes comunes para convertirlos en mercancía y generar ganancias. Bienes comunes que pueden ser minerales, pueden ser actividad, pueden ser espacios verdes. Espacios verdes también, claro, en el caso urbano, traer exactamente espacios verdes con una lógica mercantil para convertir una mercancía que se ve y vende y después se produce, crea una ganancia. O sea, sería como la privatización de los bienes naturales, una lógica mercantil. Claro, hay algo de esa lógica mercantil que toma por encima el bien común, que en esencia es como lo que le da la razón de ser a lo democrático. Como que desde una plaza hasta bueno, una montaña con minerales y agua, pero sobre todo se ve el mecanismo en una plaza cuando habita gente que paga impuestos, que vive, que existió toda su vida ahí, y de repente sin decisión alguna previa sobre ese territorio viene un grupo con ciertas leyes y cierta cantidad de dinero y viene y dice, bueno, acá se va a hacer esto porque nosotros creemos que este proyecto es mejor que lo que ustedes tienen, y termina siendo como una lógica que como eco
se replica en otros. Tenés como los micromachismos, los microextractivismos. Contexto de una sociedad capitalista, donde hay una lógica mercantil de relaciones de trabajo. El extractivismo sería esa lógica con los bienes comunes, si se aplica los bienes comunes. Y el gran problema del extractivismo sería extraer todos esos bienes y en una parte destruirlos, o sea, mucha contaminación y todo genera impactos en el ambiente, que bueno, genera la crisis climática. Todo y de hacer las cosas y construcciones rápidas, se está perdiendo todo lo patrimonial. Entonces la identificación por barrios, o sea, los barrios tienen una identidad y cuando se tira una casa patrimonial y se hace un edificio de 20 pisos donde no hay ningún tipo de característica de esa ciudad, se empieza a perder también la identidad de las personas. Y empezar a perder... Puede haber inflación, pero los espacios verdes también funcionan como... identificar. Entonces somos todos iguales y eso no es real. Para mí es eso. Tenés que decir para vos lo que es extractivismo, cuál es tu nombre. Bueno, yo soy Santiago, de Colegiales. También estamos sufriendo el extractivismo desde todos los puntos de vista que vos planteás. Patrimonial, territorial, a través del negocio inmobiliario, a través de la desaparición de lo que es la cultura de un barrio también, porque digamos, Colegiales en este caso es un barrio que nació de la cosa ferroviaria. Había un gran playón donde arribaban las cosas del interior del país. Fines de 1800, 1890 se fundó el playón de Colegiales y todo el barrio se movía alrededor de eso. Los hilos, la descarga de mercadería que después se repartía en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, sí, el extractivismo es esto que vos planteás, es arrasar con todo, es venir a conquistarnos, es meternos la globalización, todo es lo mismo, todo no importa, todo es negocio, digamos, esta ciudad en sí se está convirtiendo en eso. El impacto ambiental de la totalidad, por ejemplo, del playón de Colegiales, porque era un proyecto de urbanización, o sea, ya al haber un proyecto de urbanización tiene que hacer previamente a... Eso también es parte de lo que decía negocio, porque vos ves la grieta Después legal. tenés, aparte de lo que vos decías, por ejemplo, un efecto sobre los servicios. Los vecinos ya están construyendo, ni siquiera vive gente y ya le bajó la presión de agua, de gas, de electricidad, y tenés todo un despelote con los autos también. O sea, solo previeron cocheras para el 30% de los departamentos, el 70% no. Hay una ciclovía, con lo cual no se va a poder estacionar por el nuevo cambio que hicieron de la ley de tránsito. Y tenés una cantidad de autos que no sabes dónde lo van a meter, ¿viste? Pero bueno, todo eso no se... Sí, obviamente que el extractivismo se sostiene en todo un sistema jurídico que le da sustento. Bueno, y algo. Yo con esto satisfago mi frustración de estar en la comedia sin salvo. Me da un espacio para hacerme la que hago algo artístico. Bueno. ¿Ya está? Gracias a todas y todos. Y ahora, primero antes de pasar a lo que sigue, nos gustaría que en viva voz y a grito pelado, quien quiera diga a qué territorio, barrio, colectivo, organización o magma pertenece. Por ejemplo, en mi caso, Colegiales participa y decide. ¡Colegiales! ¡Basta de mutilar nuestros árboles! ¡Parque de la estación! No hay más. Sin tierra y hambre. ¿Alguien más? Rebelión extinción. ¿Cómo? Rebelión extinción.
are you? ¿Cambiamos o qué? Bueno, ahora... ¿Pero venimos? Sí, no. Bueno, estamos en realidad esperando a Guille, que iba a empezar, pero bueno, por ahí puede empezar Flavia. Hacemos igual, les proponemos algo, a partir de lo que recién estuvieron en cada grupo conversando, si tienen ganas de cada grupo, alguien de cada grupo decir algo, comentar algo, pero algo cortito. Yo voy llevando el micrófono a los grupos. Bueno, buenas. Encontramos un punto común entre como la depredación de los espacios verdes que hay en la ciudad y cómo es así que después a gran escala como vemos esa misma falta de verde y de vitalidad entre las comunidades, entre nosotros. Y bueno, algo que dijo Nico que me pareció muy interesante era que no hay problema para reutilizar espacios abandonados para construir edificios o casas, pero sí para construir parques y espacios verdes. Y eso es algo sumamente importante, es una gran diferencia que se nota que las prioridades no son reverdecer la ciudad. Eso. ¿Por acá? Nuestro grupo hablamos sobre todo de cómo se vive en la ciudad y que la ciudad se convirtió en una gran extractivista de sus entornos, donde tenemos que repensar qué consumir y cuánto consumir, porque eso también hace que no exista tanto extractivismo y empezar a darle más importancia al buen vivir dentro de lo que es conservar los espacios verdes y fomentar más que existan más espacios verdes. Acá en este grupo hablamos de cómo el extractivismo nos ha modificado la vida, tanto en el punto de vista del arbolado como de los espacios verdes. Estuvimos hablando de los terrenos ferroviarios, bajo viaductos y demás. Lo que se observa es una enajenación de los bienes comunes, tangibles e intangibles, para beneficio de unos pocos. Y decimos bienes comunes tangibles e intangibles porque todos los beneficios del arbolado y de los espacios verdes del suelo absorbente son beneficios para la salud ambiental, física y psíquica de quienes habitamos y transitamos esta ciudad. Pero acá lo que queda claro es que nos están quitando todo, es decir, el verde, la tierra, el horizonte, el cielo y hasta las veredas y las calles para beneficio de unos pocos. Y en eso nos parece fundamental, algo que también se habló acá, trabajar en red y juntarnos. Bueno, acá en nuestro grupo estuvimos hablando de varias cosas, de consumo responsable, de ¿qué más, chicas? Espacios verdes. Esto, ¿no? De generar comunidad, de que los municipios estén abiertos a lo que la comuna puede aportar, sería como abrir la democracia, ¿no? A los reclamos de los vecinos, pero no por una cosa quejosa, sino porque puede haber muchas improntas nuevas de las nuevas generaciones que están haciendo una labor hermosa y a la cual estamos muy agradecidas. Todo el trabajo verde que se podría generar con espacios donde hay un rectángulo, donde se puede sembrar alimentos, donde se pueden hacer huertas, jardines frutales, agroflorestas. Los diseñadores en permacultura yo creo que están como muy ¿dónde, ¿no? Y antes de que se nos vayan todos de la ciudad, creo que también poner un poco en eso, en
plantearnos un poco cómo se pueden rediseñar los espacios. No solo que no queremos más cemento, sino qué propuestas podemos, y bueno, tejernos, conocernos. Estos encuentros son maravillosos para encontrarnos, vernos las caras, sentirnos y organizarnos de nuevo. Gracias. Pasamos palabra por acá, perdón. ¿No? Bueno, una de las cosas de las que hablamos en el medio de la presentación es que nosotros somos del grupo Agronomía Abierta y ahí hay un conflicto entre el público, la vecindad usuaria del espacio como espacio público verde y la población universitaria, docentes, no docentes, graduados, donde la puja implica en la universidad, todo el tiempo está marcando esa diferencia de poblaciones, estableciendo que la vecindad es vandálica y ensucia, etcétera, etcétera, porque lo que pretenden es que no haya ningún tipo de acceso de nadie que no pertenezca al espacio, y lo que se caracterizan son dos formas de vínculo con el lugar, una utilitarista o extractivista, que implica aquella persona que va, obtiene un saber que después es intercambiado por dinero, o aquel trabajador que lo intercambia por un salario, y el público, las personas que vamos y quizás estar abajo de un árbol donde no es un acto improductivo desde su óptica. Entonces nosotros como vecinos vecines de agronomía nos encontramos en ese dilema que es tremendamente difícil, porque la institución a la que estamos interpelando es la universidad más importante del país, y hacer críticas a ellos suele ser, digamos, tomado como un avance contra la educación pública, y bueno, nada más alejado de eso, pero bueno, eso es un poco la problemática, y cómo el extractivismo a veces está disfrazado de una institución súper importante en su nivel académico y de investigación, pero que está reduciendo el espacio verde del parque, cerrando accesos, impidiendo literalmente, o sea, el lugar tiene 60 hectáreas, pero hoy hay 4,5 hectáreas accesibles al público, y antes se podía circular por todos lados. Bueno. Gracias. Pasamos por acá. ¿Quién va a cantar acá? Hola, bueno, acá hablamos primero como de lo que sentíamos en la ciudad, que solo vemos destrucción, por lo menos los que estamos acá, que nos sentimos violentades, que el avance de la destrucción es voraz, y en relación a eso, que sentimos que la información no está llegando a todas las personas y que no vemos que haya una movilización en general en relación al nivel de destrucción que vemos. Y bueno, y el extractivismo como una forma de explotación dentro del sistema capitalista. Autogestión, micrófono. Hola. Bueno, acá más o menos se tocó de esas maneras, pero hablamos mucho de quizás un poco por un lado la emocionalidad de lo que trae, como habitar un territorio que en el caso San Pedro, que bueno, que si bien las lógicas del extractivismo son como las ciudades, desde ir quitando espacios verdes y áreas de encuentro colectivo, también está bueno, la destrucción de la naturaleza como forma mercantilista, y también desde el lado de que domina una lógica de ciertos individuos, de ciertos mercantilismos por sobre espacios, territorios que tendrían que ser entendidos también como territorios desde donde se practica la democracia, no solo con la palabra, sino con el habitar. Y bueno, también eso, que el extractivismo tiene esa característica de tener microextractivismos que se encuentran en la ciudad. Te saco este chiquito, te saco esto,
Y después también se replica a grandes rasgos que generan colapsos ecosistémicos en la naturaleza. Bueno, vamos a tajear esta montaña, vamos a sacar millones de litros de esta cuenca, etcétera, etcétera. Y bueno, es esa repartición de bienes comunes como si fuesen recursos individuales por sobre una estructura de sistema, de manera de organizarse que bueno, que estamos acá para darnos cuenta que capaz que no es tan por ahí lo que, desde donde queremos habitar y existir. Así que, más o menos. ¿Quieren agregar algo? ¿Sí? Bueno, para mí también fue un poco, nos contaron todo un proceso de quita de tierras, de traspaso de tierras de ferrocarril durante determinados periodos. Bueno, no cabe, para mí no cabe decir qué persona era, porque son mecanismos que más allá de las personas y los partidos políticos están como mucho más aceitados para generar la especulación inmobiliaria antes que los espacios verdes que sí se necesitan, sabiendo que hay barrios enteros que tienen el 0,1 baldosa por persona que habita. Es algo que nadie lo tendría que poder cuestionar, que esos espacios son necesarios que sean verdes, ¿no? Y bueno, como me quedo con algo que escuché acá, que como una sola persona puede hacer una gran diferencia puesta en un lugar como de decisión política, porque un movimiento puede generar, digamos, que este parque exista, ¿no? O sea, una persona que encontraron que pudiera escuchar y pudiera ver desde una perspectiva diferente, capaz que no con esa, no conozco a Tomás, ni tengo ni idea de qué onda, pero como que seguramente hay una voracidad que existe en otras personas y que en él no existió, pudo ver algo más allá de una oportunidad de muchas cosas que implican, ¿no? Palabras así como desarrollo y todas esas cosas que están también, ¿no? Como en todos los conscientes y subconscientes de todos nosotros. Y bueno, nada, re laborioso el trabajo que hicieron acá, un re aliento y ojalá que no cueste tanto trabajo. Y bueno, y en colegiales lo que pasó nos pusimos un poco al tanto de lo que pasó en colegiales, yo para mí no lo sabía. Y bueno, que salga ese parque. Gracias. Gracias. Bueno, parte del motivo por el cual hacemos estos encuentros, ya voy a pasar el micrófono, es justamente para poner en dimensión las distintas formas en que el extractivismo nos atraviesa. Alguien recién habló del microextractivismo y fue intentando explicarnos que estaba bueno cómo se cruza con otras dimensiones, tamaños y territorios. Y precisamente una inquietud que tuvimos cuando hicimos este ciclo era tratar, si bien de enfocarlo a los barrios, porque muchos y muchas de nosotras estamos en barrios trabajando, también muchos y muchas de nosotras, por nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestras conexiones, estamos vinculados y vinculadas a otros espacios. Entonces está bueno que cuando vayamos transitando el día de hoy también podamos poner en foco todas esas dimensiones. Como acá ya salió, simplemente lo quería subrayar. Voy a pasar el micrófono porque Ruth quiere decir algo, creo. ¿Sí? ¿Querés venir acá, Dani? Hay un modo de conseguir espacios verdes que está en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que son las plazas de bolsillo que se pueden hacer en los baldíos. Entonces, en cada comuna hay un listado de baldíos disponibles, en los cuales con muy poca plata, y mejor que no pongan ni una gota de cemento, se recuperen para uso verde. En la Comuna 5 luchamos por un espacio que se replica a lo largo, por ejemplo, de la autopista, que hay hay un baldío, por decirlo así, cada tanto. Tuvimos una experiencia nefasta, en el sentido que cuando lo pedimos, lo agarraron y trabajan de este modo, digo, porque es muy fuerte. Trabajan con, ella sabe que es arquitecta, que con plano en blanco arrancaron todos los árboles, que había 19, para hacer un proyecto ahí, ¿sí? O sea, no sabemos si seguir promoviendo que hagan
plazas de bolsillo en los baldíos porque fue terrible, fue como una puñalada, sinceramente. Pero si todas las comunas y en todos los espacios se sabe la existencia de la ley y la posibilidad de hacer pequeñas plazas con baja inversión, podemos imaginar que no van a repetir esta situación, sino que sea la contraria. Estamos haciendo muchas denuncias. Bueno, vos estuviste ahí, ¿no? ¿Quién estuvo en la Plaza Constitución? Ah, vos. Estuviste en la calle Constitución y sabés cómo fue el proceso. Y fue tremendo. Pero también... Claro, y nos citaron en el mismo espacio, te digo porque es todo muy cruel y hay que estar como preparado para resistir y no amargarse, porque nos citaron en el espacio para mostrarnos lo que iban a hacer, que nosotros habíamos solicitado, y 2 días antes habían sacado los árboles. Sí, en la que estuviste y nos citaron a todos, que fuimos hasta con alegría. Así que bueno, eso era una cuestión. Que quería que es la contradicción. Bueno. Pero existen las plazas de bolsillo. Bueno, ahora entonces vamos a pasar. Ahora estamos haciendo una. Después va a haber tiempo para charlar más. Estamos acá desplegando unos rollos de papel, que la idea es que durante las 2 charlitas que vamos a tener ahora, la de Flavia y la de Guillermo, podamos como anotar ideas en este mural colectivo, que era para las niñas, pero como no vinieron, lo aprovechamos nosotros. Bueno, entonces arrancamos con Fla, que es activista, politóloga, mamá, fundadora de XR, acá en Argentina, una de las. Y bueno, como alguien que me parece, yo digo algo que yo la conocí a Flavia a través de las redes de Instagram, de vivos de Instagram, escuchándola hablar de colapso, hablar de estos tiempos en los que el cambio climático ha llegado a un lugar en el que ya es casi irreversible, y de alguna manera a mí me ayudó mucho a tomar conciencia la escucha de los vivos y a activar. Entonces un poco creo que nos va a charlar un poco de eso, de qué significa activar. Y bueno, te paso el micrófono. Gracias, Ari. No, está bien, sí. ¿Querés venirte, Nico, hasta que llegue Guille? Porque la idea era compartir con Nico, compañero, algunas percepciones. Recién mientras... voy a hacer como un disclaimer inicial. A mí me gusta bastante, creo que me sale bien, es un don, molestar. Entonces, me parece interesante también para tensar vieron que tenemos estos sesgos de confirmación. Nos gusta mucho hablar entre nosotros para reforzar pensamientos que ya tenemos. Nos pasa todo el tiempo y muy probablemente es algo que vaya a suceder hoy, porque probablemente pensamos todo es parecido frente a muchos temas. Probablemente incluso compartamos valores y prioridades sobre lo que importa en lo más caro de todo, que es el tiempo que tenemos en esta vida. Y muy probablemente eso vaya a ser bastante poco efectivo a la hora de diseñar estrategias que tensen la voluntad política para interrumpir de mínima estos procesos de los que hablamos, ¿no? Eso es a mí lo que más me obsesiona en este momento. Yo estudié ciencias políticas, después estudié relaciones internacionales, soy activista. Ahí antes Sofi, que estaba por ahí, dijo que es parte de un movimiento que se llama Rebelión o Extinción. Yo también, así como suena, así de fuerte.
Lamentablemente, y digo lamentablemente porque hay muchas cosas de las que me arrepiento de ese periodo, formé parte del gobierno de la ciudad en un área técnica, en la Agencia de Protección Ambiental, 1 año y renuncié. Vi muy desde adentro cómo operan las lógicas político-partidarias sobre los territorios. Es asqueroso. Y me preocupó bastante y me preocupa bastante algo que incluso entre nosotros, y acá arranco con la parte de molestar. Permítanme ser molesta en el sentido de proponer consignas que nos incomoden a nosotros mismos. En el momento puede incomodar un montón, pero creo que es súper útil al final del día. Y me gustaría arrancar con este primer postulado que surgió y que creo que es muy nocivo para nuestros espacios de activismo. Voy a hacer una generalización, que es creer que una persona puede cambiarlo todo y tiene el poder de cambiarlo todo. Sea Tomada, sea quien sea. No podemos seguir reproduciendo esa lógica patriarcal y monopólica del poder si estamos siendo parte de colectivos que sabemos que si nos juntamos 100, 200, 300, 400 y nos encadenamos a no sé qué, no puede avanzar una política pública injusta. Trabajo sobre todo en este último tiempo en entender a lo largo de la historia cuáles han sido los mecanismos de cambio de sistema, la teoría de cambio. ¿Qué fue efectivo al momento de disputar luchas frente a políticas públicas injustas? Porque ya el diagnóstico está hecho, ¿no? Estamos al horno. Y recién Ari, cuando traía la cuestión de que a veces hablo del colapso, que es un tema que me obsesiona bastante, me pregunto también cómo se está pensando esta megaciudad en un contexto en donde el abastecimiento de alimentos se va a cortar, en un contexto en donde las inundaciones van a ser la nueva normalidad, en un contexto en donde los flujos de intercambio de materiales y de energía que una ciudad como esta necesita para sobrevivir van a ser interrumpidos, donde probablemente no vayamos a tener electricidad durante semanas enteras. ¿Cómo sobrevive este organismo vivo que no puede sustentarse a sí mismo si no es a costa de depredar otros territorios alrededor? Y lo digo sin culpabilizarnos, o sea, es como es. Una ciudad de 3 millones de habitantes simplemente no es viable en las condiciones en las que está dada ahora la lógica del sistema. Cuando pensamos en nuestras propias campañas, reclamos y luchas, ¿estamos considerando el tiempo que estamos atravesando en términos atmosféricos, climáticos, ecosistémicos? En donde, por ejemplo, el precio de los combustibles, que inevitablemente va a aumentar, va a hacer que muchas cosas sean ya incomprables para la mayor parte de la población de nuestra región. Hay algo que pasa, siento, en las lógicas urbanas, me incluyo por supuesto, que es muy promovido por el sistema, que es la segmentación en nuestros reclamos, ¿no? Entonces, en una comuna reclamamos una cosa porque tenemos menos, y la naturaleza no funciona así, funciona con lógica de cuencas, con lógicas de regionalización. No hay forma de que pueda existir justicia socioambiental si no necesariamente apuntamos a unificar la necesidad de transformación sistémica, que sabemos, quizás y acá compartimos, que es profundamente injusta para la mayor parte de la vida humana y no humana, en los términos mercantilistas como ya surgió en las que está dado ahora. Y ahí un poco el tejer redes de solidaridad, que creo que es algo que acá está muy presente. Muchas de las personas que están hablando sobre los tiempos que vienen, tiempos de colapso de la civilización que conocemos inevitablemente, me tendría que extender mucho para poder argumentar esta afirmación. Voy a hacer como que creemos que estamos al horno todos y ya. En donde tirar la toalla no es una opción, porque en definitiva la pregunta que nos hacemos cuando estamos vivos no es cómo evitar la muerte, no. Mientras tanto vivimos, lo hacemos lo mejor posible, tratamos de ser felices. Entonces la pregunta no es cómo evitar el colapso, porque va a ser inevitable. Y cuando digo colapso me refiero a esta forma de organizarnos socialmente en la que determinados bienes y servicios a un precio razonable están garantizados para la mayor parte de la población, va a dejar de ser posible en el lapso de nuestras vidas, ya, ahora. El presupuesto de carbono disponible
para no calentar la atmósfera en más de 2 grados, se va a acabar en, no, 10, 20, 30 años, 6. A mí me gustan bastante los datos y la información empírica. Y creo que estamos fallando bastante en integrar eso en nuestras estrategias colectivas de lucha. Y les permitimos a quienes en determinado momento detentan el poder hacer lo que les parece según lo que creen que es mejor, sin hacerle ningún tipo de caso a esa entidad legítima de este tiempo que es la ciencia también. Recién cuando traía el compañero la cuestión de la uva, la legitimación del extractivismo en instituciones que son caras a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, es la nueva regla. Todas la Catamarca Andalgalá, o sea, los proyectos de extracción megamineros están absolutamente no solo validados, sino financiados en muchos casos por la universidad pública, en consorcio con Guille, seguro que acá llegó a hablar mucho más de eso. Entonces mi pregunta es, y acá un poco con Nico queríamos compartir una experiencia, es, compartimos que el extractivismo, según lo que surgió antes en los grupos, es una estrategia de explotación, de mercantilización de, y voy a usar comillas, bienes públicos, bienes comunes, en beneficio de algunos sectores corporativos que monopolizan hoy muchas de las dinámicas que necesitamos para sobrevivir, alimentos, combustible, etcétera, etcétera. Esa estrategia de explotación de la tierra, de personas, de otros animales, de personas que no comparten nuestra identidad de género, es parte, como surgió también, de un mecanismo, de un patrón. Y muchas veces caemos, siento, en redescribir el problema. Lo que falta para que algo suceda es voluntad política, punto final. Así terminan la mayor parte de las notas que hablan sobre la crisis climática, por ejemplo. Uy, no, necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque bla, 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 nos vamos todos al horno, crisis climática. Y lo que falta es la voluntad política, y ahí nos quedamos. Si lo que falta es la voluntad política, lo que tenemos que pensar mejor y diferente sobre todo es cómo tensar esa voluntad política. ¿Cuáles son las estrategias que pueden funcionar para que esto simplemente pare sabiendo que ellos son el 1 o el 10% máximo? Y somos un montón que no queremos esas lógicas porque sabemos que no son las que reproducen lo que nos hace felices. Me preguntaba también cuál es nuestra relación como habitantes de la urbanidad con aquello que nos nutre de forma cotidiana. ¿Cómo hacemos de nuestros privilegios? Sí. Sí, claro. En este lugar... Esto, bueno, yo comparto... Sí. Sí, obvio. Exacto. Pero después nos expresa a la totalmente. Entonces digo, ¿cómo sé yo que somos? Totalmente. ¿Cómo construimos un montón? Bueno, creo que parte de la pregunta que nos estamos haciendo, algunos de este montón, es si queremos algo compartido. ¿Qué está fallando en la lógica de por qué no salimos todos a la calle a impedir que se subaste Costa Salguero? ¿No? Y yo aprendí mucho del movimiento feminista en ese sentido. Cuando fuimos 1,5 millones de mujeres en el Congreso, ¿cómo fuimos 1,5 millones? ¿Dónde estamos ahora? ¿No? Y la lógica también sociológica para atrás, histórica, indica que tampoco tenemos que ser millones. ¿Qué funcionó a lo largo de la historia para generar cambios paradigmáticos en rebeliones, en revoluciones, pongámosle que no violentas? Tampoco tenemos que ser todos, pero tenemos que estar seguramente dispuestas y dispuestos a salir a veces, y no digo que aquí no esté presente, estoy haciendo una generalización de, y estoy incluida ahí, buena parte de la clase medio urbana, de acompañar y entendernos como parte de un sector muy privilegiado en posibilidades. Y esto lo digo como activista. La semana pasada, y ahí abro un poco a lo que queríamos compartir con Nico, a muchas personas acá somos parte de una campaña que
no la sacó nadie en particular, se autogestó, que se llama Sin Tierra y Hambre, que lo que busca es acompañar a los movimientos campesinos que están pidiendo a nivel nacional una ley de acceso a la tierra, básicamente un procrear rural para producir alimentos de base agroecológica. Que es, si yo tuviera, y esto es una opinión personal, yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la prioridad absoluta en este tiempo? ¿Y cuál es la lógica más perversa que domina la economía argentina y la política argentina? Sin dudas es el modelo de producción de alimentos, ¿no? Y todo lo asociado a eso, el campo, los campos, lo que sea. Básicamente lo que muchas organizaciones campesinas están pidiendo es la posibilidad de dejar de arrendar tierra con contratos que vencen cada 1 o 2 años. Entonces, si vos tenés un invernadero que instalaste o una plantación de frutales que lleva 5 años, ya no, claro, que lleva 5 años crecer, pasa 1 año, te sacaron todo, te fuiste, no tenemos para comer acá. Digo, ¿por qué nos importa en la urbanidad? Es una ficción la urbanidad alejada de las interfaces rurales. Es un mito fundacional el que podemos vivir sin que nos importe lo que pasa en los territorios. Y más allá de nuestras luchas concretas a nivel territorial dentro de estos, ¿cuántos son? 220 kilómetros cuadrados la ciudad de Buenos Aires, más o menos. 220 kilómetros cuadrados, no me acuerdo el número. Necesariamente, si queremos seguir habitando este territorio, nos tiene que importar lo que pasa allá. Entonces, la semana pasada hicimos una acción directa no violenta, que es como una definición, en la inauguración de la feria rural. Y me pregunto, y por ahí ahora le paso un toque a Nico con lo que queda. Sabemos que la cobertura mediática de los conflictos territoriales, incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires, es mínima, porque los dueños de los medios son los mismos que los dueños del poder, todas las lógicas que ya sabemos. Porque muy probablemente las demandas se hagan en contra instituciones legítimas, como plantea el compañero con la UBA. Muy probablemente porque Larreta es dueño de todos los medios de comunicación porque pone pauta en todos lados. Digo, ¿cuáles son las cosas que pueden llegar a funcionar para romper esos cercos? Acá está Guille, que fue hace poco a Canal 7, a la televisión pública, Canal 7. ¿Cuál? Sigue siendo. Tiré, tipo, los 40 pasaron ahí. No hay forma de que tengan cobertura mediática los temas que realmente importan. Bueno, pues tendremos que pensar en cómo imponer que eso sea mediáticamente interesante. Romper el cerco, así sea, para instalar un debate que está fuera del pensamiento de muchas y muchos de nosotros. Y quizás era una invitación también, una provocación esto a pensar también cómo nos involucramos, así sea en esta o en otra campaña, con aquellas luchas también que fuera de este territorio hacen que este territorio sea posible en un contexto de profunda crisis ecológica y climática. ¿Es suficiente con que saquen leyes que son, porque surgió varias veces, es suficiente con conseguir una ley que muy probablemente al día siguiente cambia, y es suficiente con, ok, salió una ley que es injusta, nos tenemos que quedar en esta? O quizás hoy la pregunta está mucho más relacionada a lo que a la legitimidad, ¿no? Y en esa legitimidad la invitación es a quizás quedarnos pensando también en si las leyes que están amparando las rezonificaciones, las edificaciones son injustas, ¿las tenemos que igual obedecer? Un poco, Nico, ¿querés compartir cómo fue lo de la semana pasada? A modo, si se quiere, de ejemplo, de posibilidad, de potencialidad, de sabernos que yo sí creo que somos un montón, pero tenemos absolutamente cercenada nuestra posibilidad de imaginar nuestras estrategias de resistencia, sobre todo en la urbanidad. Porque vayan a preguntarle a la mina en Chubut si se conforma con que Arcioni haga la rezonificación por vía legal para habilitar proyectos mineros. Las bolas, los ovarios, se van todos a la calle y le prenden fuego a la casa de gobierno. Y no digo que sea una estrategia que yo valido, estoy diciendo que es efectivamente lo que sucedió y ni siquiera fueron ellos. Pero ¿cuál es el límite de tolerancia que nos permitimos
para que el extractivismo siga siendo y sea cada vez más, porque se va a profundizar una estrategia de apropiación de lo poco que queda, de lo poco que nos dejan. ¿Querés contar un poquito lo que fue, para quien no sabe, la semana pasada, modo de invitación a pensar? Bueno, en el marco de esta campaña que comentaba Flavia, en donde nosotros constantemente nos damos muchas de estas conversaciones, estas preguntas que surgieron acá, como, bueno, me pareció muy interesante y creo que viene muy a colación la palabra que salió por ahí también de incomodar. Nosotros venimos pensando esto, de qué maneras podemos encontrar como colectivo de no quedarnos en el molde, sino de lograr esa tracción a la voluntad política. Y de qué manera podemos, siendo un montón, no siendo un montón, generar un movimiento que también despegue otros movimientos e inspire futuras movilizaciones, futuras preguntas, y que no se quede simplemente en, bueno, la idealización de un modelo que nos gustaría habitar a todos, entendiendo que la situación es crítica. Entonces, dentro de esta idea, de esta prueba que estamos indagando sobre un plan de un periodo para lograr un objetivo en concreto, que es que se le dé tratamiento a algunos de los proyectos de ley de acceso a la tierra, es que llegó nuestra primera acción directa no violenta, que es la manera que nosotros entendemos, en donde podemos generar mayor ruido, en donde podemos generar mayor incomodidad, y en todo esto se nos presentó la apertura de la Expo Rural, luego de 2 años en donde no había sucedido por la pandemia, en donde en esta idea que tiene ese evento de traer el campo a la ciudad, nos parecía que era un momento y un lugar indicado para poder llevar nuestro mensaje, porque estamos muy acostumbrados, y fue algo que nos gritaron mucho, ahora les voy a pasar a contar un poco más de qué fue la acción, pero se nos gritó mucho y se nos dice mucho, bueno, pero ¿por qué no van a protestar a la Casa Rosada? Al lugar a donde todos estamos condenados a ir a llevar nuestras voces, y en donde en realidad, desde nuestra visión, es un lugar en el cual siempre estamos siendo esperados a estar ahí, y en donde creemos que hoy en día la situación tiene tal urgencia que el ruido que tenemos que hacer es mucho más grande que el que ir a hacer una protesta a Plaza Rosada o al Congreso, a Plaza de Mayo, perdón, a Casa Rosada, e irnos a nuestras casas. Entonces, en el marco de la apertura de esta campaña, es que nosotros planificamos una acción en la cual se realizó un ingreso a la arena durante la ceremonia inauguratoria de la Expo Rural, en donde lo que hicimos fue, bueno, lo que se planificó y luego sucedió, fue simplemente ingresar en el medio de la ceremonia y desplegar nuestras banderas, una que decía sin tierra hay hambre, que es el nombre de la campaña, y otra que decía acceso a la tierra ya. En paralelo, afuera, se realizó un feriazo de la UTT, se realizó una colecta con una ONG que se llama Ayuda a Pueblos Originarios, en donde se hizo una colecta para llevar a una comunidad originaria en Tartagal, una comunidad wichi, en Salta, en donde se hizo una expo de agrotóxicos. O sea, hicimos como si fuera una contra expo rural afuera para expresar el mensaje que queríamos dar, y esta acción directa adentro, que obviamente tuvo muchísimas complicaciones, porque, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos comprando nuestras entradas, nos camuflamos durante el día, nos dividimos en pequeños subgrupos. Un ratito antes de que se abriera la ceremonia inaugural, que era la noche, en donde iba a hablar, o habló el presidente de la sociedad rural, en donde tocó la orquesta del Colón, en donde cantó Diego Torres. Estaba la reta presente, que nos encontramos por ahí caminando. Y obviamente
toda la gente que yo me imagino que va a la Expo Rural a disfrutar de ese evento, bueno, es un grupo de gente que tiene ideales bastante distintos a nosotros. Bueno, cuento rápido entonces. Después de muchas complicaciones que tuvimos, logramos hacer el ingreso, logramos desplegar la bandera, fue una situación muy hostil y acá vuelvo a la palabra que se tomó antes de incomodidad, o sea, fue una situación en donde nosotros también nos expusimos a una incomodidad e incomodamos a las personas que estaban ahí en el lugar donde no esperaban ser interpeladas, porque claramente la reacción violenta que tuvimos, no física, pero sí desde violencia verbal, mucha, obviamente que venía desde esa incomodidad de llevar un mensaje al hogar donde no esperaba ser recibido. Y para cerrar, un poco también la idea de contar esto era poder compartir lo que nosotros creemos que fueron efectos positivos de la acción directa y un poco invitarles también a que les quede resonando la pregunta. No tiene que ser con la campaña que estamos habitando, pero sí invitarles a repensar esta cuestión de, ok, la acción directa no violenta puede generar atraccionar, no solo a quien se espera incomodar o a quien se espera que en definitiva pueda tomar acción política, sino también entre nosotros, a darnos cuenta de que desde nuestros espacios también tenemos la posibilidad de activar desde otras formas distintas. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Fla, de romper el cerco mediático, de que todos los medios de comunicación, obviamente que no están con nosotros y siempre hay un bloqueo en cuanto a todas estas temáticas, y esta acción de disrupción en este lugar generó que salgan todos los medios de comunicación. Instalamos un tema que lo sacamos un poco únicamente de la agenda ambiental y también lo instalamos desde su lado popular, que tiene el acceso a la tierra y el acceso básico al alimento, que es, digo, en una situación de colapso, el ABC, por donde todos tendríamos que empezar. Y bueno, poder generar esto en el lugar donde se esperaba generar un puente entre el campo y la ciudad, ¿no? E invitarnos también y darle relevancia a que desde la clase media también nos animemos a tomar acción y a generar y a ponernos en lugares incómodos, porque estamos muy acostumbrados a que las acciones directas sucedan desde los territorios. Y bueno, me parece que es una propuesta más que interesante y un lugar incómodo que, por lo menos desde nuestra experiencia, es muy cómodo, repito, pero muy gratificante. Un poco eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fla y Nico. Buenísimo, ahora seguimos charlando de todo esto, obvio. Bueno, entonces invitamos a Guille Folguera, activista, biólogo, filósofo, que va, también lo conocimos a través de Instagram, a través de los vivos, que ahí... ¿Viste que sos influencer, Guille, al final? Como me parece que hay algo re interesante del modo en el que usan Instagram, que me parece que está re bueno, que un poco cambiando el sentido de la red social. Bueno, Guille va a hacer un poco un panorama de los extractivismos en el territorio. Bueno, ¿con este hablo? Sí. Gracias. Gracias. Voy a poner una bolsa para que pongan la yerba porque tenemos una compostera. Entonces así no la tiran en bolsa de residuos, la vieja acá. Bueno, ¿cómo están? Gracias por estar, hermoso lugar, no lo conocía, paso siempre por acá, pero nunca había entrado, así que gracias por la invitación y supongo que dice mucho que no lo conocía, de mí y de nuestro vínculo con Buenos Aires. Les quería compartir algunas cosas complementarias con lo que mencionaban recién. Y quería decir básicamente 5 cosas, del cual posiblemente les suene alguna provocación que no pretende ser provocación. Pero que no puedo despegarme de la realidad cotidiana que estamos viendo en estas horas. No puedo y quiero hacer alguna mención a eso, independientemente que por ahí en términos personales
no esperemos demasiado del otro lado, pero me parece que no está mal leer estas horas que estamos viendo. Y cuando pensaba que compartirles en 15 minutos, 20, se me ocurrieron 5 cosas, todas bajo el paraguas general de que necesitamos conectarnos. Necesitamos conectarnos con 5 cosas que yo creo que es clave. Y la primera es, necesitamos conectarnos con una derrota brutal que estamos sufriendo. Hoy vivimos como país, como región y como mundo las consecuencias viscerales de un proyecto que fue pensado de los grupos de poder hace 50 años y que lo concretaron. Podemos pensar lo coyuntural, podemos ponerle nombres propios más recientes. La verdad que este país es el que soñó la dictadura militar de la década del 70. Nos guste más, nos guste menos, hayamos vivido antes o después. Es un país que leemos en los informes que se soñaba que sea el campo, la ciudad, las relaciones internacionales, el rol de Argentina, generador de commodities para exportar a determinados países, y es el país que soñó la dictadura militar. Después habrá alguna sorpresa, no imaginaban que China iba a hacer lo que iba a hacer, y alguna cosa más, pero este país no es un país improvisado. Cometemos un error conceptual garrafal, pensando que el proyecto de Macri y de Larreta en Ciudad de Buenos Aires es un proyecto de un puñado de personas que les gusta el dinero. Eso está absolutamente armado y tiene que ver con ciertas lógicas, ya no solo de uso del capital, sino lógicas demográficas, cómo han pensado que nosotros tenemos que vivir. Es un bajón empezar así. Yo reconozco que, claro, porque digo, escucho a Flavia y tiene toda la cuestión del hacer y entro y voy para abajo, pero me parece clave arrancar con una derrota. Estamos perdiendo y eso significa no solo repensar diagnósticos, sino que significa repensar estrategias de resistencia que no están funcionando. Que no están funcionando, lo cual no quiere decir que no haya resistencias. Las hay y un montón, pero lo que hemos hecho no ha funcionado. Tenemos a la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, un registro brutal cuando uno va a los momentos previos a la dictadura de la década del 70, estamos hablando de una pobreza cercana al 5%, hoy naturalizamos una pobreza del 50%, niveles de desigualdad social brutales, históricos. Podemos contentarnos y decir en todo el mundo es igual, la verdad que estamos en el continente más desigual, en uno de los países más desiguales del continente. Tenemos una degradación ambiental tremenda. Yo me involucré con temáticas ambientales en el 2002-2003. Mucho de lo que nos está pasando nos podíamos imaginar 20 años atrás. La verdad que todo se aceleró. El verano que viene todos sabemos que vamos a tener registros históricos de calor. Eso lo sabemos. Europa le está pasando lo mismo, y eso ¿por qué lo sabemos? En un contexto de degradación ambiental global, estamos en un continente que ha devastado el Amazonas, uno de los grandes pulmones del planeta, en una de las regiones más arrasadas, en uno de los países más devastados como Paraguay, y Argentina en ese registro ocupa entre los 10 países del mundo más devastados, deforestados y desmontados ambientalmente en los últimos 20 años. Y, por ejemplo, el impenetrable, en términos porcentuales, la segunda región del mundo devastada. ¿Y qué tenemos del otro lado? Gente que justifica, personas, instituciones que justifican, ideas que justifican, un pragmatismo que justifica, un inmediatismo que justifica. Tenemos que X, tenemos que ganarle A, tenemos que conseguir dólares, tenemos que. Bueno. Y esa derrota, yo provengo de tradiciones teóricas que me acercan a ser crítico per se del Estado, lo aclaro, ¿sí? A pesar de trabajar en CONICET, trabajar en la Universidad de Buenos Aires, que mis hijas vayan a escuela pública y que me atienda a hospitales públicos, nadie dijo que yo no era contradictorio, pero tengo mis contradicciones y miro al Estado con sospecha. En ese contexto, el Estado argentino hoy es un Estado claramente impulsor de todo lo que cuestionamos. Nos guste más, nos guste menos. Hemos ya justificado un Estado argentino
que produce herbicidas que matan, impulsa proyectos de entrega del mar argentino con Shell, en alianza YPF, hace acuerdos con Chevron en fracking, tiene accionistas como BlackRock, estoy hablando de YPF, que a su vez le tenemos que estar pagando la deuda y cosas por el estilo. ¿Qué es este Estado? Este Estado es el que soñó, armó la dictadura militar y que la democracia posterior rearmó institucionalmente para que se concrete de esta manera. Nos guste más, nos guste menos. Ese es el primero de los puntos. Esa es la entrada. Sí. El segundo punto, conectar. Yo creo que uno de los temas que más me han impactado de los últimos años, y que de vuelta es una derrota, es que han logrado desconectar causa con consecuencia, así de abstracto. De golpe tuvimos una pandemia, algo que era esperable, desgraciadamente, pero no era esperado, que vienen epidemiólogos hablando hace un montón de años, busquen después los trabajos de Rob Wallace, epidemiólogo norteamericano, viene planteándolo hace un montón de tiempo. Se viene una pandemia, asomó la gripe aviar, asomaron un par de gripes, entró la pandemia de coronavirus. Ahora, de lo que no se habló, porque se habló de vacuna, se habló de aislamiento, se habló de barbijo, se habló de burbuja, de lo que no se habló es cómo habíamos llegado acá. Y cuando digo cómo llegamos me refiero tanto al origen del virus, no se habló, un pangolín, un murciélago, ¿qué? La producción industrial de animales, y tampoco se habló por qué el virus cuando entró arrasó en primer lugar con las villas miseria y por qué moría gente no de 80 años sino de 40. ¿Por qué no se habló? Y porque no convino. El virus, si se fijan, entró por Recoleta, porque era la gente que venía de Europa, y rápidamente fue a la Villa Miseria de Buenos Aires y arrasó y mató a un montón de compañeros y compañeras más o menos de mi edad. Gente que no tenía que morir, nadie tiene que morir, pero todos vamos a morir. Y en esa gente que no tiene que morir habla claramente de personas que ya venían con un sistema inmune depredado, hacinadas, malnutridas, sin acceso a sistemas hospitalarios, y arrasaron. No hubo nada más desigual que la pandemia de COVID, y sin embargo, si se fijan, el registro de cuánta gente murió por clase social no está en ningún lado. Lo metieron debajo de la alfombra. No existe como registro. Hay un detalle clarísimo por región, pero por clase social no existe ese dato. No hay causa, no hay consecuencia. Argentina está teniendo registros brutales de cáncer. Argentina no tiene registros oficiales de cáncer. La Sociedad Argentina de Apicultores dice que perdieron la mitad de las colmenas en los últimos 20 años. SENASA no tiene registros oficiales de mortalidad de abejas. Hay registros en todas las comunidades que estudian de contaminación química, todos, Lobos, Exaltación de la Cruz, Marco Juárez, vayan a donde quieran. Hay registros de estudio de agua, aire, tierra contaminada. Argentina no tiene registros oficiales de contaminación química. El otro día tuve que entrevistar para una investigación que estoy haciendo a un funcionario alto de medio ambiente. Le dije, Argentina no tiene políticas de prevención en medio ambiente. Me dijo, no podemos tenerla si no tenemos datos. ¿Y qué eso cuándo se desarmó? Y me dice, y eso se desarmó en la década del 90 con Menem y nunca se armó. No tenemos datos, no tenemos políticas de prevención. ¿Entienden? Estamos tratando de pensar un país sin datos. Y no es desidia, es una política activa de no tener datos. Las cosas de golpe van y se inundan. Las cosas van de golpe y se secan. Tuvimos el Paraná con sequía histórica. ¿Las causas de la sequía del Paraná dónde están? ¿Qué se revirtió? ¿Qué política se hizo para revertir? No dragado, sobredragado. ¿Qué estamos haciendo para prevenir otra pandemia? Las megafactorías de cerdos se cayeron por el movimiento que hicimos, pero no porque del otro lado se haya comprendido que había riesgo pandémico. Entre las cosas que entendimos es que sin equidad social va a seguir habiendo destrucción social. No hay ninguna política de equidad social, en ningún sentido. Una de las grandes
variante de COVID se generó aparentemente con los enfermos y las enfermas de HIV en África. Eso es un ejemplo clarísimo que la desigualdad social revienta por todos lados. ¿Por qué? Porque los tienen abandonados, los tienen ahí. África no importa a nadie en el mundo. Tampoco importa la matanza, tampoco importa la villa de Bajo Flores. Necesitamos conectar causa y consecuencia, así de sencillo. Digo, otro gran triunfo del proyecto Dictadura, Menemato y nunca revertido después es que las cosas que estamos narrando no tienen historia, ocurren. Ahí la noción de impacto, ¿no? Las cosas nos impactan como si fuera un meteorito. Y el COVID impactó. ¿Qué va a impactar el COVID? El COVID es propio de una forma de producción particular, una forma de vida. De impacto no tiene nada, impacto es para un meteorito, impacto es para un bólido que le pega algo. Eso es la esperada consecuencia lógica. Tercero de los 5. Flavia adelantó algo y entiendo que es el eje principal que nos trae acá hoy, que es entender qué nos está pasando en nuestras ciudades, cómo estamos viviendo en ciudades, ya no solo cómo está viviendo Andalgalá o cómo está viviendo Alcorta. Andalgalá como ejemplo de efecto de la megaminería, Alcorta como efecto de los agronegocios, sino como estamos viviendo Buenos Aires, Bahía Blanca, Paraná, Córdoba, Marcos Juárez, Rosario. Lo que hoy observamos son las consecuencias que se describen técnicamente como proceso de gentrificación. Si lo buscan en cualquier libro lo van a encontrar así. Que tiene que ver con las consecuencias de un montón de plata que está dando vueltas, que las tienen determinados actores sociales y que la ponen en las grandes ciudades y expulsan a los sectores de menores recursos hacia afuera. Nuestro Palermo Hollywood, nuestro Palermo, no sé ni cómo se llaman ya, son ejemplos de ese proceso de gentrificación que ataca todos los barrios. Todos los barrios. Yo vivo en Paternal y hay un proceso de gentrificación creciente, que tiene hasta una estética, ¿no? Esas cosas medias horribles de lámparas que cuelgan frascos de mayonesa y que se ve ahí un elemento virtuoso, pero independientemente de si me gusta más o menos la estética, sí es un proceso homogenizador, por supuesto, etcétera, etcétera. En ese proceso de gentrificación hay un montón de elementos a considerar. Primero, que hay sectores que tienen mucho dinero que lo están usando en negocios inmobiliarios. El proceso de Macri y Larreta es un proceso en ese orden. En ese orden. A veces hacen bares, a veces hacen edificios, pero la lógica es la misma. Y después tiene 4 o 5 cosas que son consecuencias de esto. Una es la pérdida de espacios públicos. La pérdida de espacios públicos no es de gente mala. La pérdida de espacios públicos solamente. Es la consecuencia esperada de gente que considera que lo público tiene que desaparecer, que el único vínculo que tengo con los territorios es mercantil, que si yo quiero tener algo lo tengo que pagar, y que cualquier colectivo que se reúna es necesario de ser revisado críticamente. Obviamente que el tejido social, lo voy a decir de esta manera, la comunidad es enemiga y por eso todos los procesos marcan que el capital tiene en primer lugar la disolución de la comunidad. Cada vez que yo tengo un vecino, una vecina que ayuda, tengo un negocio que se acaba y tengo un policía que desaparece. Lo digo claramente. Cada vez que tengo un vecino, una vecina que ayuda, que piensa en el otro o la otra, tengo un negocio que se acaba y un policía que desaparece. De las primeras medidas que tomó Larreta cuando entró el COVID es un teléfono para que si yo veía a alguien en la calle denunciarlo. Cuando yo lo que tenía que en todo caso, supongamos que estamos de acuerdo con la medida, en todo caso es acercarme a esa persona y preguntarme por qué estás en la calle poniendo tu cuerpo y no denunciarlo con la policía.
En estas horas me acaban de contar todavía los juicios que siguen abiertos en Ushuaia a las personas sin techo que estaban en la calle durante la pandemia. Es una derrota comunitaria, es un triunfo de la ideología de la dictadura, que reitero, fueron 7 años de dictadura y 19 de democracia. Y también comprender que el nexo entre lo que nos pasa en términos urbanos y lo que pasa en los pueblos y en el campo es total, es directo. En Rosario 1/3 de las viviendas están vacías. ¿Por qué están vacías? Y 1/3 de la gente no tiene casa. Porque es parte del negocio narcosojero que van y ponen plata en Rosario, que a su vez está vinculado con todo un proceso de urbanización en zonas de humedales, que a su vez están involucradas con el corrimiento de la frontera agrícola y la expulsión del ganado, que a su vez está involucrado con la entrada del ganado sobre el río Paraná y el Delta, que a su vez está involucrado con los incendios, que a su vez está involucrado con nuevos procesos de... Se ve que está todo conectado. Es un proceso de país, es un proyecto de país. Sí. Que nos lleva, por ejemplo, la lucha por los humedales, yo no veo que esté presentada con esta lógica. Claro. Aún los que están defendiendo los humedales no saben hacer la conexión causa-consecuencia. Claro. Sí. Entonces, ¿por dónde vamos a luchar por los humedales si no tenemos la relación causal más básica? Claro, claro. Y digo, además... después de buscarlo acá, no sé. Sí, sí. No, y es fundamental también para entender que las luchas que históricamente las hemos tomado separadas, están absolutamente conectadas. Porque digo, si vos vas a esto en el caso del sur, el tema mapuche está directamente vinculado con el uso para plantaciones forestales, y a su vez las plantaciones forestales fueron causal directo de los incendios, y a su vez los incendios de nuevo se conectan todo, y entonces esto que antes comentaba Flavia, de la lucha de los feminismos, la lucha de los pueblos originarios, la lucha de los derechos humanos, la lucha del movimiento estudiantil, la lucha contra los procesos de gentrificación, la lucha contra las formas productivas, la lucha contra la alimentación, la lucha por respeto de lo público, está toda la misma lucha. Que después creamos con una ley de humedales, que no me voy a meter, y que además el negocio brutal que lo puso fue un lobby que se sabe que vino de los negocios inmobiliarios, agroganaderos y mineros, muestra a las claras que el poder sí lo está pensando en conjunto. Se lo está pensando en conjunto. Los grandes negocios inmobiliarios, las mineras y Grobocopatel y el señor Monsanto Bayer se sentan a cenar. Los que no nos sentamos a cenar somos nosotros. Entonces, digamos, sí. Yo creo, y eso es clave. Cuando decimos que somos todos Andalgalá, no es solo que me duele Aldo y me duele Enzo, que por cierto me duelen. Lo que estoy diciendo es, el proceso de Andalgalá es la desaparición directa de los pequeños poblados mineros y de extracción de litio de la cordillera, la expulsión de esas comunidades a los sectores de pobreza, a los grandes cordones de pobreza urbanos, para seguir llegando al escalofriante número de 94-95% de personas en grandes urbes hoy en nuestro país. Después, en todo caso, si querés, colaboramos al dibujo que decís. Ahora él lo va a reponer. Para contestarlo a veces. No, la compañera... sí, mejor, así no ando subtitulando. Solamente la propuesta de que las talleristas, que no sé dónde están, allá, ellas tienen una actividad para realizar con estos papeles y para dejar plasmado un poco lo que estamos escuchando y participando, si por ahí ellas organizan, que son las que saben cómo hacer un gran cartel causa-consecuencia, qué sé yo, donde estamos todos participando, ¿no? Esa idea. Termino con los últimos dos ejes, que de alguna manera ya fueron dichos.
Necesitamos conectar tiempos, temporalidades. Hace poco un filósofo australiano, que no me acuerdo el nombre, y si me acordar no lo sé pronunciar porque tiene 4 consonantes seguidas y no lo sé cómo se pronuncia, dijo la frase en una entrevista: las futuras generaciones nos recordarán como delincuentes. Muchas de las comunidades hoy en Argentina ya nos ven como delincuentes, pero no hay duda que la cuestión, si le proyectamos nuestro país a 15 años, nos van a pedir explicaciones. Nos van a pedir explicaciones. Offshore, ¿cómo se explica estarle dando el mar argentino a Shell? Un proceso iniciado por el macrismo y por Aranguren, un CEO de Shell. ¿Cómo se le explica estar regalando el mar? Un proyecto que por lo menos, sin derrame, cosa que, a cruzar los dedos, un proyecto que nos ata a 55 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El otro día el mismo funcionario de Ambiente me dijo: si hay un derrame no llega a la costa. Lo había dicho Cabandier, sí. Necesitamos conectarnos con el futuro, necesitamos conectarnos con el pasado. Necesitamos también recordar cómo vivíamos, necesitamos hablar con las generaciones más grandes. Necesitamos trabajar entre generaciones. La polenta que tienen hoy los pibes y las pibas es envidiable, pero también necesitamos que las personas de 80 años nos cuenten. La dictadura, cuando mató a 30.000, mató una historia. Necesitamos que las que quedaron vivas nos cuenten. Y lo último, y con esto termino, el quinto eje, lo adelanté igual. Así como necesitamos conectar con la derrota que sufrimos, conectar causa y consecuencia, conectar realidad de los territorios y conectar tiempos. Necesitamos conectar resistencias, que justamente era lo que recién respondía. La estrategia de muchas resistencias fragmentadas quizás dio algunos resultados positivos, pero me parece que llegó el momento a entender que la lucha es la misma: rural, urbano, pueblo originario, criollo, joven, viejo, entre géneros, siempre, por supuesto, comprendiendo que el norte es la equidad social, que el norte es el cuidado de la naturaleza y que el norte es un vivir bien. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo y Flavio, Enrique. Va a haber tiempo para preguntar, no nos pongamos ansiosas. Me habló a mí, que soy la primera ansiosa del mundo. Y en este momento lo que queremos proponer es que puedan tomarse 5, 7, 10, hasta 10 minutitos para conversar con alguien que tengan al lado. Voy a explicar por qué. Antes de que digamos que embole, voy a explicar por qué es esta idea. Nosotras venimos notando que cuando hacemos encuentros grandes hay quienes no somos tímidos para tomar la palabra y hablamos. Y venimos notando que hay veces las personas no toman la palabra porque no les da para hablar en público, porque no quieren, porque están cansados, por lo que fuera, pero venimos viendo que cuando damos este intermedio de conversar un ratito con alguien, después se afloja y se abre como para que a lo mejor no seamos siempre las mismas personas las que estemos hablando. Entonces la razón es esa. El pedido sería que ahora se encuentren con alguien, con 2, con 3, para no hacer mucho despliegue, con el que tengan cerca si quieren. Si se quieren mudar también, bienvenidos, múdense de local. Y sí voy a tomar 2 o 3 cositas que me parecieron interesantes como posibilidades para conversar. Obviamente hablen de lo que quieran, si quieren de la lista del almacén también, pero un poquito de lo que venimos escuchando. Hay un interés por pensar causas-consecuencias, esa podría ser un eje de conversación si tienen ganas en esta clave que estuvimos escuchando. El pensamiento y la acción incómodas que vinimos escuchando desde hace un rato, y para pensar qué quiere decir, a quiénes incomodamos, quiénes somos los cómodos o los incómodos. Y también el tema de las conexiones temporales y espaciales, porque esto me parece que fue clave en las 2 exposiciones y creo que estaría bueno recuperarlo. En caso de que ninguna de estas 3 les pinte, causa, consecuencia, pensamiento incómodo y acción incómoda, conexiones temporoespaciales, también en el papelito que les repartimos había 2 preguntas
que están enmarcando el ciclo, que también está bueno tomarlas porque lo que tratamos de hacer en esta clave de recuperar la memoria es recuperar la memoria de los encuentros. Como dijimos, hay 4 encuentros de este tipo, vamos por el segundo. Tratamos de documentar un poco lo que pasó en el primero y lo trajimos hoy para ponerlo en clave de memoria. Vamos a hacer lo mismo con lo de hoy para el que viene y así. Entonces, en caso de que también quieran tomar estas consignas, bienvenidas. ¿Alguna pregunta antes de armar el zafarrancho? ¿No? ¿Estamos todos para zafarranchear? ¡Qué bueno! Vamos con los 10 minutos. ¿Cuántos ingredientes de Colombia? Ese fue siempre Yo creo que unos $50.000 y así mismo sucede en otras regiones. Yo igual tengo como esperanza porque el nuevo gobierno que fue electo, la vice... Buenas. La vice, por ejemplo, es activista medioambiental, es de una comunidad afro de la costa pacífica y pues, no sé, yo tengo esperanza y tengo mucha esperanza como en nuestras generaciones. O sea, tengo mucha esperanza porque yo veo a mis amigos con ganas de hacer cosas y porque veo a los que son más chiquitos también redespiertos, como con mucha energía y me da como algo de esperanza. Yo no lo esperaba. Y arriba la comisión muchísimas veces. Carne, preferentemente la reducción o total, parcial al menos, un toque. No ha sido suficiente. Cambiar el cepillo de bambú, el cepillo de diente a un cepillo de bambú, la botellita del amor, poner los residuos, separar el plástico. A ver, hay también una estructura de maquinaria que excede lo que puede. Uno no puede estar tipo, me voy a bañar 4 minutos y medio y después el resto del cuerpo voy a pegarme un bidetazo. O sea, no podemos tampoco vivir con una lógica de escasez, entendiendo la lógica de abundancia que por un lado posee la naturaleza, entendiendo también la mala distribución que existe en estos sistemas. Eso por un lado. Como que el problema no está en si mi ducha dura 15 minutos o media hora. El problema está en la minera que en un segundo te baja 1,5 millones de litros por segundo. O sea, por minuto, por hora, no me acuerdo si era el 1,5 millones, era el segundo, era el iceberg o de la minera. Pero por ahí van números que en nuestra individualidad no podemos comprender. Y decimos, bueno, perfecto, pero ese petróleo se saca para los autos. Sí y no, también hay un entramado mucho más grande que no es solamente la vida individual del pobre individuo urbano que existe, sino también hasta un entramado puntual, por ejemplo, los litros y litros y litros y litros de gas y cosas que se necesitan para mantener la hiperseguridad en las fronteras. Digo, hay también todo un entramado, una lógica de guerra detrás de por qué existe la explotación a mansalva de los recursos. Esto, a ver, hablemos de minería si quieren,
del 100% de la minería, solamente un 3% va a los celulares. Digo, el resto de los metales están yendo hoy en día a investigaciones con litio, a investigaciones que van en parte... Haciendo eso, ¿no? Presionando, traccionando esa Claro. Yo pienso que es una evolución de la democracia también. Como dijo, tenemos mucho tiempo de dictadura y de post-dictadura, porque la verdad que la época de Alfonsín también fue muy brava, digamos, donde hay mucha gente que no se animaba a salir y a hablar. O sea, Sí, es un lugar como nuevo. ¿Viste? ¿Cómo banco habitar una derrota y no abandonar esa pelea? Bueno, en Agrono a mí se me aparece parte de lo que te preguntaba de qué año naciste, porque a mí hay una figura de cuando el mundo estaba polarizado entre Unión Soviética y capitalismo o Estados Unidos o lo que sea, que es la de, que les quemo la cabeza, la del muro de Berlín, que cuando cayó el muro de Berlín, cayó catalizado por una equivocación de un funcionario de la conferencia. Todos los autos que funcionan a gas, sea nafta y lo que sea, ¿dónde quedan? Pero vos crees que eso ¿Vos crees que ese es un problema de los consumidores o del entramado que dice, bueno... Pero nosotros necesitamos hacer ese balance, o sea, la empresa que se cataloga que está haciendo autos ahora que son solares, chabón, agarra los autos que ya están funcionando, los eléctricos, y transformarlo, porque todo lo otro queda obsoleto. ¿Dónde van a ir los millones de autos que funcionan ahora? Se va a transformar en una cantidad de residuos que nosotros tenemos que repensar, porque ellos todo lo transforman en negocio. Por eso mismo, a ver, la transición hoy en día que se plantea, energética y de materiales y etcétera, está enfocada a que los que puedan adaptarse a ese mercantilismo verde sea el norte global. No, a ver, obvio. Relaja tanto y confía tanto en su propio poder que a veces la patología es la que provoca esa caída. Entonces, la verdad es que es re difícil. Es verdad, existe una lógica detrás de decir, bueno, yo tengo que ver de dónde viene lo que consumo. Pero esto, ponele que en la vida de cada una persona, cada uno gastó 500 de estos vasos, 1000, suponete. El problema no fue que consumí 1000 vasos, el problema fue que detrás de este vaso hubo una empresa que no tuvo ninguna puja por cambiar el material de esto. Sí, es verdad, tenemos que estar constantemente equipados y preferentemente traer el tupper y el vaso. Pero yo creo que lo que ella dice es que si no podemos dar la conversación de que tenemos que cambiar, que lo hablamos todo el tiempo, la forma de vida urbana de hoy es inviable en este planeta, o sea, la forma capitalista en la que hoy se vive es inviable con los límites físicos del planeta. Esa conversación también tiene que estar, porque si no, obviamente que se da el recambio de petróleo por litio. Esto no empezó en el 76, esto empezó mucho tiempo antes, y todos los procesos de los que habla de que hay comunidades que son desarraigadas, tiene que ver con una reforma social del 1200. Esto empezó hace 50 años. Más, mucho más. Lo que pasa es tiene que ver con reconocer la lógica del desarrollo del capitalismo como un nuevo sistema que toma el control del territorio y va avanzando de manera paulatina, y que todo el tiempo nos hace creer que estamos derrotados y que ya está. Porque, por ejemplo, que sigan desterrando a comunidades quiere decir entonces que no tienen el control total de todo el territorio. Siguen avanzando con el territorio y nos quieren hacer creer que lo tienen todo bajo control y que estamos derrotados y que no hay nada que podamos hacer. Claro, eso me pasa. Lo que pasa es que no se trata de asumir una derrota, se trata de aceptar una lectura de contexto, y eso o sea, mi perspectiva es pesimista. Y que no, la mía también. El contexto es crítico. Claro, eso pero iba con la derrota, como de comprender que no entrar en un discurso